Muy buenas tardes a todos nuestros auditores y televidentes de la Feria Virtual Inclusiva. Le damos las gracias especialmente a Isabel Alaguirre, directora de la feria, quien estuvo junto a ustedes en esta transmisión en vivo desde las 3 de la tarde. Y siendo ya las 6:03, damos por terminado todo lo que fue la charla junto a Talento Inclusivo, Senadis, Bolsa Nacional de Empleo, para pasar a nuestro panel de expertos. Ya nos encontramos en este minuto junto a Rodrigo Valdivia, jefe del Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas del Ministerio del Trabajo, Mauricio Rifo, lo pueden ver en pantalla como teniente Dan, él es asesor comunicacional de la Ley de Inclusión Laboral del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Álvaro Silverstein, cofundador y CEO de Will the World, y Tomás Cifuentes, creador de Reclut, nuestros grandes creadores también de la Feria Virtual Inclusiva. Estimados, los invito a saludar a cada uno de sus auditores para dar paso también a lo que va a ser este panel de expertos. Si quieren pueden hacer una breve introducción también cada uno. Damos paso con Rodrigo Valdivia en primer lugar para que se presente. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que desde el punto de vista de Sense siempre estamos dispuestos a participar en estas instancias porque claramente va muy en la línea de nuestro objetivo institucional. Nuestro objetivo institucional tiene que ver con el empleo y la empleabilidad de los chilenos, y obviamente un foco muy importante para que eso se logre son las prácticas de inclusión que se plasman en programas y en políticas públicas concretas para que eso finalmente vea la luz. Así que muchas gracias por la invitación. Yo soy el jefe del Departamento de Empleo de Sense, opero desde mi departamento, junto con mi equipo, 2 de las líneas de servicio fundamentales del servicio hoy día, y por lo tanto tenemos un foco muy planteado en materia de inclusión. Muchas gracias, Rodrigo. Damos paso entonces, después de esta breve introducción de Rodrigo, a Mauricio Rifo. Buenas, Caro, buenas, saludos a toda la gente que nos está viendo, cariño a todos, que todo marche sobre ruedas, como digo yo. Sí, como tú contabas, Caro, soy asesor comunicacional de la Ley de Inclusión Laboral en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Un poco mi rol ahí es ser rostro y vocero en cuanto a los comunicados y acompañar a las autoridades oficiales. Soy publicista de profesión, creé el primer canal de difusión audiovisual de materia inclusiva de habla hispana. El teniente Dan, que está apareciendo en pantalla, mi nombre. Soy conferencista, comediante del género stand-up comedy, y trato de mezclar en las charlas humor con la seriedad de una charla como tal. Eso. Buenísimo, entonces Teniente Dan, le cambiamos el nombre ya entonces por mientras a Mauricio Rifo, a Teniente Dan para este panel de expertos. Álvaro, sabemos acerca de Will the World, que es uno de los organizadores de esta Feria Virtual Inclusiva. Te invitamos también entonces a contarnos un poco más acerca de ti y de Will the World. Sí, gracias por la invitación. Un poco en la línea con lo que hace Teniente Dan. Yo tengo una discapacidad y tengo una organización en la cual velamos por la recreación y el turismo de las personas con discapacidad. Y en su momento, bueno, quisimos con Tomás, que después se va a presentar, el normalizar la búsqueda de trabajo de personas con discapacidad. Veíamos mucho que había una ley, veíamos mucho que había muchas fundaciones de ayudar a las empresas a prepararse, ayudar a los talentos a prepararse, y dijimos, bueno, así como el Teniente Dan normaliza la discapacidad y la hace divertida, la hace normal, la hace cotidiana,
nosotros dijimos, bueno, normalicemos la búsqueda de trabajo de personas con discapacidad y armemos una feria virtual inclusiva donde las empresas puedan buscar talento inclusivo y las personas con discapacidad puedan encontrar cargos laborales en los cuales estén con las manos abiertas de poder recibirlo, muchas veces con las manos dispuestos a aprender de inclusión, a cambiar su cultura, pero hacer que las cosas pasen efectivamente, de juntar los puntos entre las personas con discapacidad buscando trabajo y las empresas que están abiertas a ser más inclusivas y incorporar talento con discapacidad. Así que eso fue un poquito mi presentación, no tanto como de Will the World, sino que con esta idea que creamos con Tomás y con Isabel de la Feria Virtual Inclusiva. Que muchos de esos temas también, Álvaro, los vamos a estar hablando durante este panel de expertos, porque tenemos muchas preguntas también para cada uno de ustedes con relación a lo que es la cultura inclusiva, cómo poder integrarlo dentro de la empresa. Así que muchas gracias también por esa introducción. Y para ir cerrando entonces a nuestros invitados, los dejamos entonces con Tomás Cifuentes, fundador de Reclut, otro de los grandes creadores de la Feria Virtual Inclusiva. Hola, Caro, hola a todos, muchas gracias por la invitación, súper contentos de estar acá con Álvaro y con Mauricio, que había escuchado hablar de él, pero nunca me lo había topado, así que un gusto, un abrazo a la distancia, y también con Rodrigo, muchas gracias que Sense nos esté apoyando. Y como decía Álvaro, hace 3 años se nos ocurrió armar este espacio para potenciar el tema de la inclusión. Y ya poniéndonos en el tema de este panel de cultura inclusiva, yo creo que esa invitación que nace de una conversación con Álvaro, marca un poco lo de cultura inclusiva. La cultura dentro de una organización es el carácter, como el carácter de una persona, es el carácter de la organización. Y el carácter, en el fondo, de cómo parte la feria es un carácter inclusivo, es reunir todos los valores que compartimos en el fondo y potenciar a las empresas y a la persona en situación de discapacidad para que se encuentren en esta plataforma y en esta oportunidad de la Feria Virtual Inclusiva. Así que muy, muy, muy agradecido por estar por acá con ustedes. Buenísimo, Tomás. Entonces, antes ya de partir con las preguntas, vamos a agradecer también a quienes hacen posible poder estar en este streaming, especialmente a Red APIs. Tenemos a Daniela Farfán, que nos está ayudando en este momento con la lengua de señas para que todas las personas nos puedan entender y seguir lo que estamos presenciando en este minuto. A Freeman, quien se ha encargado de poder llevar adelante este streaming, y por supuesto a Sense, quien nos está ayudando en todo lo que tiene relación a estadísticas y a cómo sacar adelante también esta feria virtual. Así que les agradezco a todos por su introducción. Entonces vamos a comenzar este panel de expertos. La modalidad va a ser, como les comentaba antes de entrar, pero es bueno repetirlo para que la gente que nos está siguiendo también lo pueda entender desde su casa. Yo voy a hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, la responde obviamente esa persona, pero la idea es que después los demás, que en el fondo no fue dirigida la pregunta, puedan ir dando su punto de vista a partir de su discapacidad, a partir de su trabajo y a partir de, obviamente, la mirada que tienen frente a estos temas. Vamos a partir entonces con nuestra primera pregunta, que va dirigida a Rodrigo Valdivia. Rodrigo, ¿cómo nos puedes explicar qué significa tener una cultura inclusiva dentro de una empresa? Mira, yo creo que esa pregunta es bien central, porque como bien indicaba Tomás, finalmente los grados de inclusión que una empresa manifieste, tanto tácita como explícitamente, dan cuenta de su personalidad, dan cuenta en definitiva de cuál es su ecosistema interno para obtener de todas las personas máxima potencialidad. Finalmente, cuando uno habla de cultura inclusiva, de lo que está hablando es de poder obtener de las personas, en beneficio de un objetivo general, las máximas potencialidades desde donde mejor puede colaborar cada persona con este objetivo general. Y obviamente en ese escenario
una cultura inclusiva supone entonces encontrar o construir una situación de privilegio para cada una de las personas, independientemente de cuál sea su origen étnico, su situación de discapacidad, etcétera, cuál es su mayor aporte. Y en esto yo no hablo solo de ciencia, yo tengo un pasado en recursos humanos, afortunadamente en empresas que fueron bastante pioneras en Chile desde el punto de vista de la inclusión. No voy a dar nombres, hoy día estoy en el sector público, así que puedo dar muchos nombres sobre eso, pero claramente lo que va en el ADN de las culturas inclusivas tiene que ver básicamente con identificar y potenciar el mayor aporte de las personas en sus propias situaciones particulares. Y en esto uno habla tanto desde el punto de vista de las distintas nacionalidades, de la discapacidad, el género, de los grupos etarios, que hoy día parecen ser cuestiones un poco más resueltas en Chile, pero en el contexto particular de la discapacidad, yo siento que todavía nos falta bastante por crecer. Y desde el punto de vista de la política pública, también probablemente el gap hoy día sea menor que antes, pero bastante alto también. Para eso tenemos buenas noticias y seguramente Teniente Dan, que está más cerquita del ministerio, nos va a poder contar algunas maravillas que ocurrieron la semana pasada. Está muteada. Perdón, gracias Rodrigo. Bueno, claramente entonces le dimos el pase a Mauricio Rifo para que nos pueda contar entonces estas grandes noticias que se anunciaron entonces la semana pasada. Sí, mira, primero me gustaría un poco introducirte a la pregunta que de verdad me apasiona. Tú decís cultura inclusiva y esto te lo respondo un poco. Está bien, como trabajador, como persona con discapacidad que tiene un trabajo, pero también te lo respondo como una persona con discapacidad que en un momento fue cesante, que no encontraba trabajo, que por más que buscaba no encontraba trabajo. ¿Por qué? Porque no existía una ley de inclusión laboral, que hoy día existe gracias a que en el Ministerio del Trabajo implementamos políticas públicas y sacamos la ley 21.015. Y esta ley de inclusión laboral para personas con discapacidad busca justamente incentivar una cultura inclusiva. Es súper extraño en el fondo partir de una ley para promover una cultura inclusiva, porque se supone que una cultura inclusiva debería ser como una filosofía. Las personas deberían tener ese ADN, ese querer, esa empatía, ese querer darle más oportunidad a una persona, ver la capacidad y no la discapacidad. Te puedo hablar al respecto, pero en el fondo necesitamos de una ley. Muchas veces en este país las cosas funcionan así. No sé, por poner un ejemplo, el tema del cigarrillo. Hoy en día está prohibido fumar en lugares cerrados y es súper común. Y nadie pensaría fumar bajo un techo. Pero antes se fumaba en cualquier lugar. Sin embargo, tuvo que venir una ley para promover y hacer una conducta a través del tiempo, de los años, y generar una cultura. Eso es lo que está promoviendo la ley de inclusión laboral. Una cultura inclusiva, que las empresas vean la capacidad, el talento, lo que puede aportar una persona con discapacidad. Y te lo respondo también con funcionario público. Te puedo contar, no sé, porque efectivamente esta semana, la semana pasada, se implementó la ley 21.275, una ley para que las empresas que están cumpliendo con la ley de inclusión laboral tengan que tener un profesional, un experto en la materia en su departamento de recursos humanos, para que pueda hacer de preparador, de colocador laboral, justamente para un empleado con algún tipo o grado de discapacidad. Además de que las empresas
de promover al interior políticas en materia de inclusión e informar anualmente a la Dirección del Trabajo y elaborar y ejecutar programas de capacitación para los mismos empleados, para contarles que, no sé, pues ahora tienen un compañero de trabajo y tiene alguna discapacidad. Eso. Perfecto. De hecho, Mauricio, estuviste respondiendo también la siguiente pregunta, que después la vamos a ver, y de hecho vamos a partir contigo, que tiene que ver con qué hay que tener en cuenta a la hora de hablar de cultura inclusiva. Pero este tema da para mucho. De hecho, previamente a la feria nosotros también estuvimos preguntándole al Senadis, preguntándole a la Bolsa Nacional de Empleo, preguntándole a las empresas participantes de la feria virtual acerca de cuál es su opinión acerca de la cultura inclusiva. Y para esto no queremos dejar fuera, obviamente, a los creadores de la Feria Virtual Inclusiva que nos den su respuesta, a Tomás Cifuentes y Álvaro Silverstein. Tomás, partamos contigo para que ustedes, teniendo una plataforma de trabajo, también nos puedan dar su opinión acerca de esta cultura inclusiva y qué es para ustedes y cómo lo ven en el fondo. ¿Qué significa para ustedes, en el fondo, tener esta cultura dentro de las empresas? Para mí, la cultura inclusiva es esencial, es parte del carácter, como decíamos antes, y también antes de la charla que habló Cristian Duarte de la Bolsa Nacional de Empleo, que hablaba un poco de la cultura. Comparto absolutamente con él, es parte tuyo, es parte de la organización. Entonces, una cultura inclusiva para nosotros, hay que liderarla, pero también hay que hacerse cargo de ella. O sea, cuando nos propusimos con Álvaro hace 3 años hacer esta plataforma que fuera inclusiva, había muchos desafíos que habían que hacer. Desarrollar la plataforma desde cero, en el fondo, incorporar nuevas herramientas de accesibilidad, era bastante trabajo, en el fondo era bastante carga, pero que el equipo dentro de Reclut lo tomó como una responsabilidad propia. Y yo creo que también eso es súper importante, en el fondo, de cuando uno ve a un líder, por ejemplo, en el caso de nosotros, y el equipo conoce muy bien a Álvaro, algunos estudiaron con él en la universidad, otros tuvimos la suerte también de trabajar con él un tiempo en Reclut antes de que se fuera. Reclut como empresa inclusiva fue una empresa que me dio trabajo y yo creí en mí como persona con discapacidad. Y lo importante también es que cuando uno conoce a este tipo de líderes, en el fondo, te va, no sé si es contaminante, te va propagando esa energía, te va haciendo parte. Y cada vez va creciendo esta estructura, en el fondo, y es en el país en el que tú quieres vivir después. O sea, parte por tu empresa. Y yo me acuerdo perfecto cuando estábamos trabajando con Álvaro y le comentaba, chuta, quizás, no sé, te rompemos el baño en el fondo para que puedas entrar. Y Álvaro me decía, sí, olvídate, o sea, después lo solucionamos. Entonces yo creo que quizás, claro, no había una ley, pero sí había esta cultura, en el fondo, de ser inclusivo, y también va por el que lo va liderando. Y yo creo que tenemos que mirar el liderazgo, no del gerente general, no de los 10 gerentes, sino que de los 150, de las 500, de las 1000 personas que trabajan en la organización, que tienen que liderar la empresa. Y todos tenemos que liderar la empresa. Y todos tenemos que tomar este tema de la inclusión como un tema propio, como el país en el que quiero vivir, como en la empresa en la que quiero estar y en lo que yo me quiero hacer cargo y mi responsabilidad. Es mi empresa quiero que sea inclusiva, y en la empresa que sea inclusiva también parte por mí. Perfecto. Y de hecho, uno de los puntos también de este año de la Feria Virtual Inclusiva es que tienen como meta crear este ecosistema de la inclusión. Por eso también llevamos 3 meses ya casi de organización, en donde hemos querido destacar principalmente lo que es la cultura inclusiva. Dejamos a Álvaro Silverstein entonces para que nos comente qué es para él
qué significa tener una cultura inclusiva dentro de la empresa. Considerando también, antes de que partas, de que Will the Well es una empresa que cuenta con un alto índice de personas con discapacidad también dentro de su equipo de trabajo. Sí. Mira, voy a partir como yo también tengo una discapacidad, igual que Mauricio, que el teniente Dan, y partamos como yo creo cuando la pregunta es como cómo hacer una cultura inclusiva, es cómo hacer una empresa inclusiva, una organización inclusiva, y yo diría como pongámonos filosóficos y vámonos a la historia, ¿ok? Hasta los años 70 las personas con discapacidad en el mundo, no solo en Chile, en el mundo, eran vistas como personas que tenían un problema, que teníamos que sacarlos de la sociedad, ponerlos como en asilos de casas de rehabilitación para que ellos puedan como sanarse, por así decirlo. Y esto ha ido evolucionando y esa era como la cultura de la exclusión. Después partió la cultura de la integración, de cómo los integramos, pero no, ellos no van a poder trabajar, no van a poder ocupar el transporte, y así fuimos construyendo ciudades, culturas, organizaciones llenas de barreras para las personas con discapacidad, que en el camino nos fuimos dando cuenta que no era ni la exclusión ni la integración, era la inclusión, en la cual si es que nosotros eliminábamos esas barreras, las personas con discapacidad nos podíamos desenvolver en igualdad de condiciones con los demás. Si eliminamos las barreras, al final una persona con discapacidad con otra que no tiene discapacidad están en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué es lo que significa ser una empresa inclusiva? Eso, una empresa que no tiene barreras para que personas con discapacidad se puedan desenvolver en su máximo potencial. Y eso parte cuando uno está buscando trabajo, que las empresas ya estén pensando en cómo un cargo esté pensado en que también personas con discapacidad puedan realizarlo, y si es que es demasiado difícil, bueno, buscar qué cargos se pueden ajustar a personas con discapacidad, hasta el proceso de selección, cuando entramos a la comunicación, a los accesos, hasta el que la persona cuando trabaja en la empresa se desenvuelve, ¿cierto? Y puede ser su máxima expresión de sí mismo, de trabajador, para contribuir a esta empresa y desarrollarse personalmente. Entonces, para mí esa es una cultura inclusiva. Y uno puede escuchar esto y se puede asustar diciendo, pucha, yo tengo una empresa de una pyme de 30 personas que no me da para generar, no tengo tantos recursos para implementar sistemas, para contratar a una persona de recursos humanos experto en inclusión. Y ahí la respuesta es, bueno, partamos como partió Tomás, que me conoció y su emprendimiento, que tenía 3 personas, me dio la posibilidad a mí, que tenía una discapacidad, en trabajar en su empresa con 4 personas. Y fuimos en el camino entendiendo cómo ir resolviendo las barreras que Reclut como organización podía tener hacia mí para que yo me pueda desenvolver en mi máximo potencial. Y lo que terminó pasando es que nos fuimos entusiasmando en que no solamente había que Reclut en su oficina tenía que tener un baño accesible para que yo pueda ir todos los días, sino que también la plataforma de Reclut tenía que ser inclusiva y accesible, y terminamos creando una feria virtual y este gran evento que miles de personas ya se registraron este año para buscar trabajo. Entonces, yo creo que lo mejor para transformar culturas inclusivas es, y un poco todo este movimiento de la discapacidad se generó bajo un lema que era el nada de nosotros sin nosotros. Esto partió en Estados Unidos y en Europa principalmente, con movimientos sociales Sí. que terminaron con este concepto de la inclusión y con el lema del nada de nosotros sin nosotros. O sea, queremos ser nosotros mismos los que cambiemos las reglas del juego para poder transformar esta sociedad y las empresas en inclusivas. ¿Y qué pasó en Chile? Bueno, la ley de inclusión que partió en noviembre del 2018, hace 2 años exactamente, el que la lideró fue el único parlamentario en Chile que tiene una discapacidad, sin importar de que no va a entrar en qué partido, si aprueba, rechazo, no, da lo mismo. Él era el único parlamentario que tenía una discapacidad y que terminó generando esta ley que está haciendo que miles de personas con discapacidad están encontrando trabajos que hoy día no encuentran. Así que eso yo creo que es, para finalizar, la cultura inclusiva la logramos contratando gente y que esa gente haga del nada de nosotros sin nosotros
y logre instaurar una cultura inclusiva en las empresas que terminen cambiando, que terminen haciendo que las demás personas se den cuenta que el tener equipos diversos no es caridad, no es responsabilidad social empresarial, es hacer mejores empresas. Y ahí doy un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Microsoft, que es una empresa gigante mundial, que ellos tienen una gerente de accesibilidad, la cual vela porque tanto la comunicación de Microsoft, los equipos de Microsoft y los productos de Microsoft sean 100% accesibles. Y ella siempre dice una frase que la encuentro notable, que es: nosotros necesitamos los equipos más diversos, necesitamos contratar a personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque queremos crear los mejores productos para nuestros clientes. O sea, no es porque tenemos que cumplir una ley ni porque es una responsabilidad. Es porque de esta forma nosotros vamos a cumplir nuestros objetivos y si no los tenemos, no los vamos a cumplir. Y eso es, yo creo, que lo que nosotros como comunidad, entiendo el Teniente Dan, tanto Rodrigo como el CENSE como el SENADIS, es lo que queremos apuntar, es como que la gente se convenza de que la diversidad y la discapacidad termina siendo que la sociedad y las organizaciones terminan siendo mejores organizaciones. Bueno, Álvaro, muchas gracias por tus palabras. Creo que es súper importante haber involucrado un poco la historia también de la inclusión, el haber pasado de esta cultura de exclusión a la cultura de integración, terminando en una cultura inclusiva, y obviamente dar un poco referencia de qué hay que tener en cuenta y algunas buenas prácticas que en el fondo tú te ha tocado ver o que te han llamado la atención, que te han también marcado un poco el camino de lo que es para ti también la cultura inclusiva. Y teniendo en consideración eso, vamos a hacer un match entre la segunda y la tercera pregunta. Vamos a partir con Mauricio, que tiene que ver qué hay que tener en cuenta, que un poco Álvaro ya la contestó, pero que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la cultura inclusiva. Mauricio, tú nos hablabas de la ley nueva, que de hecho salió hace 5 días, la ley 21275, y eso también, si nos puedes dar algunas buenas prácticas para empezar a implementar esta cultura inclusiva en un trabajo, considerando de que, claro, la ley 21015 habla acerca de que las empresas con sobre 100 personas, pero lo que dice Álvaro, una empresa como Reclut, que partió con 3 personas, ya pudo integrar a personas con discapacidad. Si nos puedes hablar un poco entonces acerca de buenas prácticas y de qué hay que tener en cuenta a la hora de querer ser parte y armar una cultura inclusiva. Mauricio. Bueno, yo soy funcionario de la Subsecretaría del Trabajo específicamente, y la Subsecretaría del Trabajo en sí, incluso antes de la ley 21.015, la ley de inclusión laboral, tenía y tiene actualmente un protocolo de inclusión, donde en el fondo van acompañando el proceso de incorporación de una persona con discapacidad, incluso la desvinculación. Tan simple como eso. Hay varias formas de promover la inclusión en una empresa que está apostando por eso. Por ejemplo, las charlas de concientización. Yo, por ejemplo, llegué al Ministerio del Trabajo justamente así. Buscaron, en el fondo, hacer una charla de concientización, porque si bien la ley salió de ahí, necesitaban explicarle a los mismos funcionarios, a mis mismos compañeros, cómo era el término correcto para referirse a uno. Y yo como que traté de calmarlo un poco, de naturalizar la situación, normalizarla, así como, compadre, tener un compañero de trabajo que tiene alguna discapacidad, sabes que no es tan diferente a tener un compañero de trabajo con cualquier cosa, ¿cachai? Onda, no te compliques por cuál es el término correcto, discapacitado, capacidad diferente. De hecho, cualquier término para cualquier persona puede ser correcto. Sin embargo, para la convención, el término correcto es persona con discapacidad, porque antepone a la persona a su condición. Entonces yo les dije, compadre, llámame por mi nombre. Me llamo Mauricio, o me puedes decir Teniente Dan. Simple. Es normalizar la situación. Hay varias formas, como
incluso la ley que les contaba ahora, la ley 21.275, ella promueve que anualmente en el Departamento de Recursos Humanos se implementen para todos los empleados de la empresa capacitaciones donde justamente pueden haber charlas, pueden haber juegos de empatía, pueden haber diferentes métodos para hacer un protocolo, para que la inclusión nazca por filosofía, lo que hablaba Tomás, y no por una ley, porque la inclusión no es una cuota, no es un porcentaje, no es un favor, no es un número. Yo no estoy ahí por mi discapacidad, estoy ahí por la capacidad que yo puedo mostrar. Yo creo que ahí para complementar también con Mauricio es hoy en día también el uso de las tecnologías, ¿cierto? O sea, la cantidad de tecnologías que hoy en día existen, que por ejemplo alguien que, como yo, que me cuesta ocupar un computador, por ejemplo, con las manos, pero que puedo ocupar tecnologías de reconocimiento de voz para poder escribir un correo, ¿cierto? O de hecho, Álvaro, vamos a pasar esa pregunta dentro, la tenemos anotada, no nos adelantemos, estamos en las buenas prácticas y estamos en qué hay que tener en cuenta hoy. Vamos a pasar también a la pregunta, de hecho tenemos una pregunta específica sobre las herramientas digitales, obviamente considerando de que la tecnología hoy por hoy avanza cada día demasiado rápido, así que te pido por favor que no nos adelantemos. Lo que hacían las buenas prácticas es el pensar en cómo una persona se puede desempeñarse en su máximo potencial. Y eso puede ser la introducción de tecnología, después vamos a hablar para eso, o también se puede ser pensando en ciertas tareas que se pueden vincular de una persona con discapacidad con alguna tarea específica. Nos contaba, por ejemplo, en una situación anterior, Diego el fundador de Redapis, el cual ellos con una empresa automotriz se dieron cuenta que hoy en día hay una sobredemanda de empleos para hacer arreglos de autos en talleres que chocaban. Y esa era una labor muy, muy buena, en la cual una persona sorda la puede hacer muy bien, una persona con discapacidad auditiva, porque son focalizados, ¿no es cierto?, son muy visuales y podían dejar a los autos impecables cuando había que pintarlos, desabollarlos, etc. Entonces, hicieron ese link de una demanda de trabajo con una expertise de un tipo de discapacidad que podía hacer este trabajo muy bien. Entonces, eso yo creo que puede servir como buena práctica. Sorry, pero quiero hablar hoy día y no quería poner ese ejemplo. O, por ejemplo, el mismo ejemplo de Microsoft como buena práctica, que hacen lo mismo. Ellos tienen un programa de hacer que personas autistas, que hoy en día es la discapacidad más discriminada del mundo en temas de inclusión laboral, hay un programa para que personas autistas en Microsoft terminen encontrando trabajo de desarrollo de software. Hoy en día los trabajos de desarrollo de software son los mejores pagados en el mundo. Todos quieren ser desarrolladores de software. Y ellos logran que la discapacidad más discriminada laboralmente en el mundo encuentre este trabajo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, las personas autistas tienen la virtud de ser muy buenos para trabajar con patrones, con procesos logísticos repetitivos, y son ciertas skills que tiene que tener una persona de desarrollo de software, y los capacitan para poder que encuentren estos trabajos. Entonces, esas son buenas prácticas en cómo uno ajusta los lugares de trabajo para que las personas con discapacidad se puedan desempeñar en su máximo potencial, o cómo podemos buscar ajustar las virtudes de una persona con una discapacidad específica con un trabajo que haya que desarrollar en alguna industria. Y de hecho, bueno, invito también a Tomás y a Rodrigo a dar su punto de vista con respecto al tema, pero creo que también es súper importante decir que una muy buena práctica también creo que ha sido la pandemia, porque la pandemia también ha, en el fondo, habilitado las casas, las videollamadas como un lugar de trabajo que obviamente creo que simplifica un montón a muchas, por no decir a todas las personas, a personas con discapacidad, a personas sin discapacidad, a personas con capacidades diferentes,
en el fondo poder crear su entorno dentro de su hogar, que obviamente lo hace un poquito más fácil, ¿o no, Rodrigo, Tomás? ¿Qué opinan al respecto? Está en silencio, Rodrigo. Estaba muteado, ya estaba completamente inspirado y estaba completamente muteado. Oye, mira, yo me quedé pensando, antes de responder tu pregunta, Caro, a mí me gusta mucho hilvanar ideas, y me quedé pensando en lo que dijo primero el teniente Dan y después dijo Álvaro. Claro, estamos todos de acuerdo en que en definitiva tenemos que, aquí la clave, la cultura inclusiva, lo dije yo, después lo dijo Álvaro, tiene que ver con encontrar donde podemos potenciar mejor a las personas, independientemente de su condición étnica, demográfica, de discapacidad. Y yo voy incluso un poco más allá, porque en definitiva una buena práctica también tiene que ver con la sagacidad del empleador, del empresario, de la persona que está creando el negocio. Porque fíjate que lo que dice Álvaro es súper importante. Y aquí me conecto con lo que decía el teniente Dan. Esto no es altruismo, amigos míos. Esto no es hagamos una buena acción. Aquí hay que saber encontrar también el sentido de oportunidad de un negocio. Yo las mejores prácticas de gestión de la discapacidad la vi con personas que tenían movilidad reducida operando complejos sistemas térmicos en plantas eléctricas, donde no tenían que moverse, porque todo se hace medio automatizado, y eran los que menos incentivos, obviamente tenían problemas para desplazarse, tenían para dejar la consola de operación. El tipo que descubrió eso, que lo descubrió, no lo hizo porque era un tipo particularmente bueno, de hecho yo tenía bastantes dudas de lo bueno que era, pero tenía un sentido de oportunidad de poder encontrar a las personas en su mayor potencialidad, que lo convirtió eso en una buena práctica. Y por lo tanto, yo creo que cuando el teniente Dan habla de normalizar, habla de convertir esto en oportunidades también para que la empresa crezca, para que la empresa adquiera una ventaja competitiva que de otra forma no conseguiría. El ejemplo que da Álvaro respecto de las personas sordas arreglando autos, a mí no se me habría ocurrido, pero te aseguro que si el día de mañana tengo que poner un taller mecánico, lo voy a pensar, y no porque sea particularmente altruista, es porque me parece que podría ganar una ventaja competitiva. Eso es muy importante instalarlo desde el punto de vista de la gestión de negocio. Eso es clave para que haya una gestión de la discapacidad acorde a lo que son estos tiempos. No sé, Tomás. Creo que tiene mucha razón Rodrigo. Al final yo creo que todas las personas tenemos alguna característica que nos hace especial y que no necesariamente tiene que ver con nuestro físico o con alguna falta de capacidad, sino que tiene que ver con nuestra misma personalidad y con nuestras mismas habilidades que no necesariamente se ven reflejadas con cómo somos. Tomás, ¿nos querías añadir algo? Cuéntanos. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Lo que menciona Rodrigo, claramente es una oportunidad que hay que tomar partido en el fondo. Y una cultura pasa también por este liderazgo de atreverse a desarrollar estas oportunidades. El caso de Microsoft que hablaba Álvaro, chuta, nosotros como país en 10, 15, 20 años más vamos a tener, ya tenemos un déficit en el fondo de desarrolladores de software. A nosotros como portal de empleo nos piden mucho desarrollador. Entonces, ¿por qué no tomar ya acciones en el fondo? Aprovechamos que está el CENSE metido acá. ¿Por qué no aprovechar ya acciones en el fondo de capacitar personas, por ejemplo, o quizá ya se está haciendo, sería bueno conocerlo también, pero de fundaciones en el fondo y enseñar y capacitar, porque tenemos una brecha de empleabilidad de acá a un par de años y tenemos una oportunidad gigantesca. Entonces, aprovechemos todos los casos de éxito que están, importémoslos, pero claro, tenemos que subirnos al carro. Y yo creo que también en esa subida de carro, subirnos al carro, pasa por los líderes. Yo escucho a Mauricio, a Álvaro en el fondo y tienen esta humildad en el fondo de acercarte, de atraerte hacia su mirada en el fondo. Y yo creo que son herramientas que, o sea, y son
prácticas que tenemos que implementar nosotros en las mismas empresas en las cuales trabajamos. Esa inteligencia cultural que tenemos que tener nosotros como líderes de donde trabajamos, de aprender del otro, aprender de Mauricio, aprender de Álvaro, ver el mundo como lo ven ellos, entenderlo, porque eso nos va a llevar a tener una mejor organización y tal como decía Rodrigo, tener una cultura inclusiva se va a traducir también en el resultado final de la empresa. No solamente en tener una buena práctica, se va a traducir en el resultado final de la empresa. Les va a ir mejor a una organización si tiene líderes diversos y sobre todo si se comparte esta cultura que también no solamente la queremos como empresa, sino que la queremos como país. De todas maneras. Bueno, Tomás, y siendo tú el invitado, y un poco lo que adelantaba antes Álvaro, pero siendo tú el invitado que tiene más relación con lo que es la tecnología, ¿cuáles son las herramientas digitales que podrían ser más beneficiosas para el futuro en términos de inclusión hoy? Hoy tenemos varias. Una la tenemos acá justo con nosotros. Aprovecho de saludar a Daniela, que no le habíamos saludado, pero no, genial. Estamos en tiempo real en el fondo y estamos a 2 idiomas hablando. Estamos perfectos con eso. Los teléfonos, hoy en día tenemos un teléfono que tiene la capacidad en el fondo de un computador, del mismo computador que mandó un astronauta a la NASA, y tenemos cientos de teléfonos repartidos. Entonces cada vez a los emprendedores se les van ocurriendo más aplicaciones que le hacen la vida más fácil que en el fondo nos impacta a todos nosotros. Pero yo creo que una tecnología que sí o sí está impactando hoy en el presente son los celulares y las aplicaciones. Lo otro, el 5G, que como comentaba también Rodrigo, en el fondo después personas desde su casa van a poder incluso manejar camiones, extraer minerales en minas. Entonces yo creo que esas dos principalmente, y bueno, y también una muy importante que va a ser la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial aprende patrones genéricos, y adivinen quiénes son los que no tienen los patrones genéricos y los que nos pueden dar la mirada más distinta. Escuchar simplemente a Mauricio y Álvaro cómo nos conversan, tienen una mirada distinta. Entonces ahí yo creo que también hay una gran oportunidad en el fondo de aprovechar las tecnologías, y los nuevos cargos que salgan en el futuro van a ser las nuevas miradas las que nos van a permitir liderar en los cambios. Muchas gracias, Tomás. Nos sumamos obviamente a todo lo que tiene que ver con las aplicaciones. Hoy en día, de hecho, hay aplicaciones especiales, Lazarillo creo que se llama, si no me equivoco, el nombre de esta aplicación, que ya está instaurada en muchos lugares de nuestro país, que ayuda a las personas sin visión a poder en el fondo guiarse, a conocer un poco más la ciudad. Álvaro, tú que tenías tantas ganas de este tema, por favor cuéntanos acerca de... Mauricio, ¿nos querías decir algo? Sí, te quería complementar un poco, bueno, justamente con este tema de la nueva tecnología y lo que hablabas tú, Caro, sobre esto mismo que estamos haciendo ahora, que probablemente si no hubiera esto de la pandemia, de la cuarentena, estaríamos en un escenario compartiendo como todos, como siempre. Sin embargo, a raíz de eso mismo, se apresuró un proyecto de ley, la ley 21.220, la ley del trabajo a distancia y el teletrabajo, que justamente aprovecha las virtudes de la tecnología, el teletrabajar, el trabajar desde la casa. Yo mismo tengo la opción, me dio la oportunidad de trabajar desde la casa, justamente porque soy del grupo de riesgo, al ser persona con discapacidad y tener una patología como el asma crónica. Entonces, te quería en el fondo reafirmar lo que tú comentabas y justamente ponerlo en la mesa, la ley del teletrabajo, que ha sido sumamente importante en esta situación de cuarentena y pandemia en que nos encontramos. Eso.
Buenísimo, bueno, y de hecho quienes han sacado adelante un emprendimiento bastante grande, que es Wilda World, es Álvaro Silverstein junto a su cofundador Camilo Navarro, con quien de hecho trabajan a la distancia, Camilo desde Estados Unidos, Álvaro desde Chile. Entonces, Álvaro, tú que tenías tantas ganas de responder esta pregunta, cuéntanos un poco más acerca de cuáles son para ti las que crees que son las herramientas digitales que podrían ser beneficiosas para el futuro en términos de inclusión. Yo creo que hoy en día también hay toda una revolución de cómo hacer sitios web accesibles. Hay ciertas como plugins, no sé cómo llamarlo, como integraciones que uno puede hacer a los sitios web, como uno que se llama Accessibility, el cual permite en una plataforma, en un sitio web, agrandarle la letra, poder hacer que te lean los textos, a través de un botón, el tab, poder como navegar el sitio, y eso le puede servir a una persona ciega navegar mucho mejor un sitio web. Nos podemos preguntar, ¿cierto?, cómo una persona ciega puede leer un WhatsApp, ¿cierto? O puede ingresar a una página web y navegarla. Bueno, existen tanto herramientas que las personas, ayudas técnicas que las personas ciegas utilizan, como es el software JAWS, para poder hacer transcripción en voz, como también estas integraciones que se pueden hacer a las plataformas web, mismo Redapi, ¿cierto?, que te puede hacer transcripciones en tiempo real. Y también comparto que la pandemia ha sido terrible, pero nos ha traído una oportunidad maravillosa a las personas con discapacidad para poder trabajar desde nuestras casas, si es que el transporte o la movilidad es algo que nos complejiza. Entonces, eso. Oye, Caro, podría complementar un poquito lo que decían Mauricio y Álvaro en ese sentido. Yo respecto de la pandemia, de lo que tiene que ver con estas tecnologías que nos permiten sostener esta reunión hoy día, yo la verdad que dentro de todo lo malo que ha sido esta pandemia, yo soy un agradecido de la oportunidad que nos da en particular esta posibilidad. Y lo comento desde una autocrítica, pero también de una tremenda oportunidad que hoy día Sense está tomando con mucha fuerza. Sense opera en 3 grandes líneas de servicio. Es el principal actor del empleo y la empleabilidad en Chile, y en ese sentido opera el mundo de la capacitación, obviamente somos muy conocidos en eso, y eso genera empleabilidad. Y en el mundo de la capacitación, en general no teníamos muchas deudas tan pendientes, ni por franquicia tributaria ni por programas sociales. Ahí, por ejemplo, Tomás seguramente lo sabe, también Álvaro, tenemos una línea de cursos en oficios para personas en situación de discapacidad, que hoy día ya se cuentan varios miles de vacantes. Por lo tanto, es una línea que teníamos más desarrollada. La segunda línea, que es la de subsidios, también somos el principal operador de subsidios del país hoy día, teníamos una deuda gigantesca. Hasta aquí teníamos subsidios solamente especiales para las mujeres y los jóvenes, y aparece este subsidio al empleo, que varios me habrán visto en varios webinars también hablando de eso, que aparece con una línea especial de incentivo a la contratación de personas en situación de discapacidad, que también permite, en alguna medida, cubrir una vieja deuda que teníamos con este segmento, que es más vulnerable desde el punto de vista del empleo, y por lo tanto tener montos especiales, incentivos especiales que van por sobre lo que es la condición general, también nos permite cubrir una deuda en materia de subsidio. Pero donde teníamos un problema serio es la tercera línea, porque nosotros somos el principal operador de la intermediación laboral en Chile. A través de Sense se gestionan 300 oficinas municipales de intermediación laboral, la famosa OMIL. Y resulta que no teníamos protocolos especiales para personas en situación de discapacidad, dependían de la municipalidad. No teníamos capacidad de atención especial para personas en situación de discapacidad. Si a una OMIL X llegaba una persona en situación de discapacidad, nosotros no estábamos controlando, por ejemplo, que las necesidades, condiciones físicas de acceso se estuvieran cubriendo, porque claramente desde el punto de vista de la política pública tenemos muchísimos gaps. Pero aparece esta pandemia y en los últimos meses hemos casi triplicado nuestra capacidad de atención de personas en situación de discapacidad, precisamente a partir de plataformas digitales. Implementamos en agosto de este año los talleres de orientación y apresto laboral online. Hemos podido hacer
3 o 4 talleres con foco en personas en situación de discapacidad, talleres que no se habrían podido hacer físicamente. Y por lo tanto, esta pandemia nos generó la oportunidad de cubrir en algo una vieja deuda que teníamos en una línea de servicio donde no habíamos podido hacer nada concreto diferenciador para las personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, yo siento que el camino es seguir creciendo en eso, en abrir esta tremenda oportunidad desde el punto de vista de la política pública y seguir adelante con eso. Y si eso se puede plasmar en normativa, en regulación, como la ley 21.275 que nos contaba Mauricio, que es una ley que, entre paréntesis, me encanta. Yo sé que en definitiva uno siempre piensa que la ley, pero en esto, y dejen tomarme un segundo nomás, ¿saben por qué me gusta? Porque con la discapacidad va a pasar lo mismo que pasó con la prevención de riesgo. Hoy día Chile es líder a nivel mundial en prevención de riesgo gracias a su estructura normativa. Y somos hoy día uno de los primeros países que está teniendo leyes para promover la empleabilidad en la discapacidad. Si se replica con la discapacidad lo que pasó con la prevención de riesgo, créanme que tenemos un muy buen pronóstico. Oye, Rodrigo, bueno, y para ir cerrando este panel de expertos, de hecho, me diga que todos se pusieron de acuerdo porque han estado calzando con las preguntas que yo voy a hacer después. Te juro, es verdad, porque de hecho las preguntas hoy para cerrar este panel de expertos tiene que ver con qué falta a nivel gubernamental para potenciar aún más la inclusión. Rodrigo, aprovechando de que tú ya vienes hablando de estas políticas públicas, danos este cierre, este hermoso cierre en cuanto a qué es lo que falta o cuáles son los futuros pasos, considerando que también tenemos a Mauricio, que también trabaja en el Ministerio del Trabajo. ¿Qué es lo que se viene, por así decirlo? Mira, yo en lo personal no sé si tenga tan clara la película de lo que se viene, pero sí te puedo hablar de mis aspiraciones en materia de política pública. Yo espero el próximo año de verdad cubrir la brecha, tanto a nivel presupuestario como normativo, que existe en la intermediación laboral. Yo sé que antes estuvieron con Cristian Duarte, ustedes no saben los esfuerzos que hacemos con Cristian Duarte, somos muy socios en esto de la intermediación laboral, somos muy amigos, además admiro mucho el trabajo de Cristian Duarte. Y yo creo que en la medida que la BNE potencie su accesibilidad para la discapacidad, y en la medida que nosotros desde CENSE permitamos, por ejemplo, que hoy día no se puede por un tema regulatorio, pero yo me lo estoy jugando porque eso pase, que permitamos que, por ejemplo, las OMIL puedan invertir en dinero que nosotros entregamos en infraestructura para generar condiciones de mayor accesibilidad, vamos a tener una intermediación laboral más justa y más inclusiva. Todo lo que tiene que ver con intermediación laboral significa una oportunidad laboral que antes no existía y que por lo tanto hoy día se abre. Otra cosa es la decisión que tome la empresa, pero la entrada tenemos que ser capaces de abrirla desde la política pública. Y el Genial. Buenísimo, Rodrigo. Perdona que te interrumpe, nos quedan solo 5 minutos para poder terminar de hablar con el panel de expertos. Mauricio, danos entonces tu opinión acerca de qué falta a nivel gubernamental para luego pasar a los privados, por así decirlo, que nos cuenten también cuál es su expectativa, qué creen que es lo que falta a nivel gubernamental para poder potenciar aún más la inclusión en nuestro país. Bueno, a nivel gobierno, yo creo que lo más importante y urgente hoy en día es la brecha que existen entre hombres y mujeres con algún grado de discapacidad trabajando por la ley de inclusión laboral. Son cerca de 20.000 las personas con discapacidad trabajando por la ley de inclusión laboral. 4.000, sí. Cerca de 4.000 empresas están dando trabajo. Aún así, hay una brecha enorme entre los hombres y las mujeres. 12.000 hombres, cerca de 12.000 hombres y cerca de 7.000 mujeres. Es súper impactante el cambio. Yo creo que el mayor cambio que podemos hacer a nivel gubernamental es la educación. Hablamos de inclusión laboral para que las personas con discapacidad trabajen. Sin embargo, hay que prepararlo en cuanto a la educación inclusiva. Y bueno, justamente en el ministerio, en la subsecretaría, los abogados pertinentes, porque yo soy publicista, mi labor es netamente comunicacional, están trabajando para arreglar esto, porque hoy día hay un pero en cuanto a
a las personas con discapacidad que estudian en escuelas especiales de incorporarse por la ley de inclusión laboral. Eso, les puedo adelantar. Directamente desde asesor comunicacional de la Ley de Inclusión Laboral del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Tomás, Álvaro, ¿con quién de ustedes dos partimos primero? ¿Quién saca antes el micrófono? Yo voy a seguir hablando con el tema más político, para que la gente sepa que no estamos acá haciendo grabaciones. Ayer votamos por la apruebo de una nueva constitución, ¿ok? Y en ese sentido, por interés personal de educar mi voto, yo me puse a investigar, bueno, ¿qué dice la constitución de los derechos de las personas con discapacidad? Y la verdad es que no dice mucho. ¿Por qué? Porque en el artículo 2, la actual constitución dice que el Estado de Chile debe hacerse cargo de los tratados que firma, ¿cierto? Y llevarlos a la acción. Y Chile firmó el tratado de la Convención de la ONU de las Naciones Unidas por los derechos de las personas con discapacidad. Lo que termina pasando que como no es algo que está en la Constitución, está hecho como indirectamente en un tratado internacional, terminamos no velando por los derechos de nosotros. Efectivamente, también coincido con Mauricio que la educación es algo clave. Entonces, estamos en un proceso que parte hoy día en el cual tenemos que discutir cómo queremos que se dicten los derechos para las personas y las personas con discapacidad tenemos que alzar nuestra voz para dictar bien cuáles son las cosas que nos permitirían tener un mucho mayor grado de independencia. Eso. Genial, buenísimo. Tomás, entonces damos el cierre de este panel de expertos con tu respuesta acerca del nivel de las faltas a nivel gubernamental. Yo creo que más que falte algo a nivel gubernamental, que el CENS, el Ministerio del Trabajo, la DNE han hecho un trabajo bien notable. Yo creo que nos tenemos que hacer cargo nosotros también y hacernos presentes con intención de, por ejemplo, lo que comentaba Álvaro. O sea, hagámoslo, tal como lo hicimos cuando nos juntamos. Oye, hagamos la Feria Virtual Inclusiva. Ok, viene una nueva constitución, preocupémonos de que estos temas estén en la Constitución. Tenemos el deber ético de crear una sociedad mucho mejor que la que yo crecí y en la que Álvaro, Mauricio, Rodrigo y tú, Caro, crecimos. Entonces, lo mejor que podamos hacer es liderar. ¿Y cómo se liderar? Hacernos cargo de este tema, y si el próximo año tenemos que estar presentes y potenciando nuevas ideas para que estén presentes en la Constitución, lo vamos a hacer. Así que esta semana espero, Álvaro, que tengamos alguna propuesta. Muchas gracias entonces por sus respuestas en relación al nivel gubernamental. La verdad es que teníamos planeada un par de preguntas más, igual se fueron respondiendo en el camino, y la verdad es que, como dice su nombre, realmente tuvimos un panel de expertos: Mauricio, Tomás, Álvaro, Rodrigo, Daniela también, que nos estuvo acompañando durante todo nuestro trayecto junto a la traducción en lengua de señas de Redapis, y Raúl Morales Freeman, que nos ayudó con este streaming. Les agradezco a todos de haber sido parte de nuestro primer día de la Feria Virtual Inclusiva, de haber cerrado con este broche de oro, haber tenido la oportunidad de poder haber conversado con todos ustedes, de que cada uno haya podido expresar su opinión con respecto a lo que es la cultura inclusiva, a cómo poder aplicar buenas prácticas, herramientas digitales y qué falta a nivel gubernamental para poder seguir avanzando en materia de inclusión. A todos los que nos están escuchando y a los que no nos están escuchando, todos estos paneles que tuvimos hoy día, todas las charlas, tuvimos al Senadis, tuvimos al subsecretario del Trabajo, tuvimos a la Bolsa Nacional de Empleo, Talento Inclusivo, va a quedar todo guardado en nuestra web www.feriavirtualinclusiva.com. Así que si se quedaron colgados, no alcanzaron a escuchar alguno de los temas, los invitamos a seguirnos, a revisar los videos que también van a estar alojados en el YouTube de Will the World.
así que nadie se puede quedar abajo. La verdad es que compartir también esta instancia con sus seres queridos que o que no saben y que necesitan aprender acerca de estas materias, que también lo puedan hacer, que se acerquen a nuestra feria virtual inclusiva que va a durar hasta este 30 de octubre. Una vez más, Teniente Dan, Tomás, Álvaro, Rodrigo, muchas gracias de haber sido parte de este panel de expertos para ir cerrando broche de oro de nuestro primer día de feria virtual. No nos queda nada más que despedirnos. Si quieren decir algunas palabras de agradecimiento, de despedida, para ya ir cerrando este panel. Estamos entonces. Yo les mando un abrazo a todos, muchas gracias a Mauricio, Rodrigo, Caro, Daniela, Álvaro por la participación y a divulgar la Feria Virtual Inclusiva. Entre más publicidad hagamos, entre más ruido hagamos, mejores resultados vamos a tener para tener una sociedad más inclusiva. Así que eso. Yo también quiero agradecer a todos y además que cuando ya podamos nos juntamos y celebramos la 21.275, hay que celebrarla. Yo cerraría con lo que dijo Rodrigo: transformemos a Chile en un referente en inclusión laboral como caso de éxito para el mundo. Buen objetivo que nos podemos poner de aquí para adelante. Nos despedimos entonces. Muchas gracias a todos nuestros auditores, oyentes y seguidores de lengua de señas de este panel de expertos. Nos despedimos y ya a partir de mañana vamos a seguir teniendo más talleres de tenis, golf. Vamos a tener también entrenamiento funcional para quienes se quieran sumar. El miércoles a las 6 de la tarde vamos a tener otro panel de expertos en discapacidad junto a Felipe Orellana y el programa Es de Cojo. Con esto nos despedimos, muchas gracias y muchas gracias de haber sido parte hoy de este panel de expertos. Chao, chao. Hola, soy Vicente Llona. Hola, soy Evelyn Bravo. Las personas con discapacidad necesitan trabajar. El beneficio y la oportunidad es para todos. Es una oportunidad que puede terminar siendo incluso una virtud. Soy una mujer exitosa, me siento empoderada y si yo pude, tú también puedes. Yo quiero inclusión laboral. Yo quiero trabajar. Yo quiero generar un impacto social. Yo quiero empoderarme. Yo quiero un cambio cultural. Yo quiero aprender. Yo quiero diversidad. Yo quiero igualdad. Yo quiero oportunidades. Yo quiero compartir. Crecer. Yo quiero un mundo accesible. Todos queremos un mundo accesible.